Hola, ¿qué tal? Es un gusto y una bendición en este domingo poder dirigirnos a todos y cada uno de ustedes que nos ven y que nos escuchan. De verdad, enviamos un fraternal saludo a todos y cada una de las familias de la Iglesia La Gran Comisión y a todas aquellas personas, a todos aquellos amigos, donde quiera que se encuentren, que Dios me los bendiga. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios y Dios tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Hoy estaremos compartiendo con la ayuda del Señor el tema camino de vida. Y quiero decirte de entrada que los caminos son muy importantes, ¿verdad? Hay caminos que verdaderamente nos llevan en la dirección correcta. Hay caminos que suelen parecer que son buenos, pero al final son caminos erróneos, equivocados. Y hay caminos de vida y hay caminos de muerte. Hoy queremos compartir contigo esta palabra que seguramente creemos fielmente en Dios que será una bendición para tu vida. Así que vamos a disponer este tiempo y vamos a ir a la palabra de Dios y vamos hoy a tomar como referencia para nuestro mensaje de este día el libro de Proverbios capítulo número 14, versículo número 12, y vamos a leer 3 versículos de este capítulo. Y acompáñame pues ahí en tu Biblia, ahí donde tú te encuentras, acompáñame a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Proverbios 14, 12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Es palabra de Dios y vamos a orar para que el Señor bendiga el mensaje que hoy estaremos compartiendo contigo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de ocupar este tiempo y poder, Señor, dirigirnos en tu santo nombre con la palabra para poder presentar el consejo de la misma, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que el corazón de los oyentes hoy esté, Señor, sensible y dispuesto a escuchar, a reflexionar y a recibir el consejo de tu palabra. Gracias, amado Jesús, porque te honramos cada vez que compartimos de tu palabra. Y Espíritu Santo, gracias por tu bendita presencia con nosotros y allá con todos los que nos escuchan. Bien, pues el tema que hoy compartimos es caminos de vida. Y hay caminos, dice la Escritura en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derecho. Y aquí es importante subrayar esta parte donde dice le parecen. Es decir, no hay una seguridad, no hay una certeza de que ese verdaderamente sea el camino correcto, el camino adecuado. Ahora bien, al final, cuando la persona decide tomar ese camino que en su óptica muy personal le parece que es un camino, tal pareciera que es un camino correcto, un camino idóneo, un camino seguro, adecuado para seguir, pero al final de la carrera, al final del día, te das cuenta que fue un camino equivocado, ¿verdad? Fue un camino erróneo, que su destino al final fue el fracaso. Y es a donde nos damos cuenta que muchas de las veces tenemos que razonar y reflexionar que no todos los caminos son caminos correctos. Hay caminos que parecen, como dice la Escritura, parecen que son buenos, parece que son correctos, parece que no tienen errores, ¿verdad? Parece que por ahí me va a ir bien en ese camino,
pero al final nos damos cuenta, sí, sobre el trayecto, que son caminos verdaderamente dolorosos. Y cuando habla la palabra de Dios que son caminos de muerte, habla en los dos sentidos. ¿Y por qué en los dos sentidos habla que al final son caminos de muerte? ¿Por qué? Porque habla en el sentido físico y en el sentido espiritual. Y cuando se refiere la palabra de Dios en el sentido físico, es que muchas de las veces hemos encontrado la historia de muchas personas, hombres y mujeres, que al parecer les pareció correcto el camino que ellos tomaron, pero al final fueron caminos de destrucción, fueron caminos que acabó con su vida. Hay caminos de vicio, hay caminos de prostitución, hay caminos de engaño, hay caminos de violencia, hay caminos de perdición, hay caminos de drogadicción, de adicciones, hay caminos de alcoholismo, hay caminos que te llevan definitivamente a la muerte física. Y muchas veces las personas, aún entendiendo que se encuentran en situaciones difíciles de su vida y que buscan un camino y que buscan una salida, muchas de las veces empujados por su necesidad, empujados por sus aprietos, empujados por la carga de necesidades y aflicciones y problemas, les parece que ciertos caminos son los adecuados. Pero cuando no son caminos a donde están trazados por Dios, definitivamente son caminos inseguros. Son caminos que no sabemos si verdaderamente nos traerán un beneficio en nuestra vida. Con justa razón, el escritor, el hombre sabio Salomón, seguramente en su vida había experimentado, había emprendido, había recorrido diferentes caminos, y seguramente él, en su sabiduría de parte de Dios, nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con los caminos con los cuales nosotros transitamos, con los cuales nosotros decidimos caminar. Es importante que por un momento nosotros nos detengamos y podamos visualizar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Un día el hombre sabio Salomón asumiría una responsabilidad muy grande. Tenía que emprender un reto, tenía que emprender un compromiso, tenía que emprender un camino. Cuando Dios lo puso como rey, como sucesor de su padre en la monarquía, ¿verdad? Para ser el rey de un pueblo tan especial como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando Dios le preguntó, ¿qué pides que yo te dé? No lo pensó Salomón. Él sabía que el camino que iba a emprender era un camino que necesitaba mucha sabiduría, era un camino que se necesitaba tener mucha responsabilidad, era un camino que se necesitaba la guianza, la ayuda de Dios para emprender este reto, este trabajo, este compromiso. Y no dudó en pedirle sabiduría a Dios para emprender este nuevo camino en su vida. Que ojalá también nosotros, cuando tengamos en nuestra vida que tomar decisiones trascendentales e importantes, que podamos tomarnos un tiempo para pedirle a Dios que nos ayude a tomar siempre las decisiones correctas, pero sobre todo el camino correcto. Hemos visto a través de los años cómo muchos hombres y mujeres creyeron hacer la voluntad de Dios, yendo por un camino que parecía ser el camino correcto, y al final vimos desolación, destrucción en sus vidas, en sus familias, espiritualmente, materialmente. ¿Cuántos hombres erraron en el camino creyendo que con la mujer o el hombre con quien se iban a casar serían las personas idóneas y serían las personas más felices? Y pensando ellos creer hacer la voluntad de Dios y creyendo tomar el camino para compartir su vida con otra persona,
muchas de las veces terminaron dándose de golpes de cabeza, ¿sí? Lamentándose. Muchos hombres se lamentan el día que se casaron con esa persona, con ese hombre, con esa mujer. ¿Por qué? Porque lejos de ser una felicidad en su vida, lejos de vivir una vida llena de paz, de amor y de armonía, terminaron inmersos en los pleitos, terminaron teniendo dificultades, terminaron riñas, conflictos, terminaron los engaños, las infidelidades. Y la pregunta es, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó es que por un momento ese camino nos parecía que era el adecuado, nos parecía que era el camino más idóneo para tomar y empezar una nueva historia en nuestra vida. Creo que la manera más correcta de estar seguros cuál es el camino, cuál es la senda correcta, cuál es la dirección correcta en nuestra vida, es cuando nosotros consultamos a Dios. Es cuando nosotros le preguntamos a Dios: Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es la dirección correcta? ¿Es el tiempo correcto? ¿Es el camino correcto por el cual, Señor, yo voy a transitar, Señor? Es muy importante que en cada decisión nosotros tomemos muy en cuenta al Señor. No podemos hacer un lado al Señor en nuestra vida cuando se trata de tomar decisiones y cuando se trata de emprender caminos que sean caminos de vida, que sean caminos de bendición para nuestra vida. Viene a mi mente esa frase muy famosa, pero también muy verídica, que dice: todos los caminos llevan a Roma. Y leyendo un poquito la historia del por qué esta frase tan verídica, tan conocida, tan famosa, esta frase, todos los caminos llevan a Roma, se dio porque por muchos siglos Roma fue un imperio poderoso que impactó a gran parte del mundo, ¿sí? A donde Roma, ¿sí? Era la capital del imperio, a donde habían ganado y conquistado diferentes territorios lejanos en otras naciones, en otras provincias. Y algo muy importante que emplearon los romanos fue el empezar a trazar caminos. Invirtieron mucha de su economía, muchos de sus recursos para empezar a trazar caminos, ¿sí? Caminos que les llevaban de las direcciones de las provincias conquistadas y que les llevaban en dirección precisamente hacia Roma. Y había dos sentidos por los cuales esos caminos eran muy útiles para poder llegar fácilmente a Roma. Uno era que era el tránsito para todo el ejército romano. Y la segunda era para facilitar todo el aspecto administrativo y económico en las conquistas de los romanos. Ellos crearon más de 400 caminos con más de 70,000 kilómetros que pudieran abarcar cada uno de esos caminos que ellos trazaron. Por eso hay ahí la frase: todos los caminos llevan a Roma. Pero también hemos escuchado, ¿sí?, otra frase también muy sonada, ¿sí?, una falsa creencia, una creencia errónea de una frase que mucha gente comparte, que mucha gente cree, ¿sí?, que dice: todos los caminos llevan a Dios. Y eso es una mentira. Verdaderamente esa es una falsedad. ¿Por qué? Porque no todos los caminos
nos llevan a Dios. No puede ser posible que una persona, ¿sí?, que verdaderamente ha tenido contacto, que ha tomado caminos de ocultismo, de consultar, de practicar espiritismo, satanismo, ¿sí?, hechicería, magia, gente dedicada a la violencia, gente dedicada a los vicios, gente que vive una vida desordenada por caminos peligrosos. No puede ser que una persona que está llevando una vida totalmente contraria a la voluntad y a los propósitos del Señor, no puede ser posible que esa persona crea que todos los caminos le llevan a Dios. Es una falsedad, es una mentira, ¿sí? Y muchas veces el enemigo influencia el hacerle parecer, como dice el texto sagrado, hay caminos que al hombre le parecen. Y muchas veces la gente viviendo una vida en esas condiciones, ¿sí?, le parece que verdaderamente ella puede caminar y buscar, y aún llevando una vida en esas circunstancias, piensa la persona, ¿sí?, le parece que aún así puede agradar a Dios, que aún así puede, aún por creer que existe Dios, ¿sí?, puede creer que todos los caminos llevan a Dios. Amigo, amiga, hermano que tú me escuchas, no todos los caminos llevan a Dios. Solamente hay un camino que nos lleva a Dios, que nos lleva al cielo, que nos lleva a la eternidad. Un viaje que inicia en la tierra, pero que tiene un destino glorioso en la eternidad. Ese camino se llama Jesús. Jesús vino a trazarnos. Jesús vino a enseñarnos el camino. Jesús vino a dejarnos esas huellas, para que en cada una de esas huellas de su caminar nosotros podamos decir, como dijo el apóstol San Pablo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pablo era un fiel seguidor de Jesucristo. Siguió el camino, siguió el ejemplo, siguió las pisadas del Maestro. Amigo, hermano, tú que nos escuchas, hoy es el tiempo de reflexionar y de meditar. ¿Por dónde estoy caminando? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el rumbo que yo llevo en esta vida? Quiero compartir de igual manera un tema dentro de este hermoso tema, camino de vida, cuando muchas veces Dios nos ha designado ciertas tareas a las cuales nosotros tenemos que emplear nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros recursos para cumplir los propósitos y para hacer la voluntad de Dios. El pueblo de Israel, ¿sí?, los israelitas, después de haber estado en el exilio por más de 70 años, Dios había decidido que era el tiempo de retomar camino para regresar a casa. Qué hermoso momento para el pueblo de Dios, poder regresar a su tierra, poder regresar a casa, poder regresar a su origen, poder regresar al lugar de adoración, al lugar a donde Dios les había prometido dar tierra de bendición. Y dice el profeta Ageo, y quiero que me acompañes a Ageo capítulo número 1, y ahí vamos a encontrar que Dios exhorta a los israelitas, porque Dios les había sido muy claro. Dios siempre es muy claro en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Él había dicho que los israelitas tenían que regresar después de volver del exilio, tenían que regresar a su tierra, a volver a reedificar, a reconstruir
el templo de Dios, el lugar de adoración. Y tal parece que cuando llegaron todo empezó bien, empezaron bien, pero algo pasó que los detuvo, algo pasó que dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y a veces suele suceder así en la vida. Muchas veces Dios nos pide que hagamos algo, empezamos pero no terminamos, pero no continuamos. Y esa es la historia que vivió los israelitas. Empezaron a levantar, empezaron a reconstruir el templo. Parece que todo caminaba bien, pero algo les hizo que se detuvieran de esta importante labor. Y vamos a leer la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo 3 y 7. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Qué importante es en la vida hacer una pausa para poder hacer una reflexión y analizar si verdaderamente estoy en el propósito de Dios, si verdaderamente estoy en los caminos de Dios, si verdaderamente estoy haciendo la voluntad de Dios, o al final del día estoy haciendo mi voluntad mía y me he olvidado de hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que como buenos hijos e hijas de Dios, seguidores de Jesucristo, aprendamos siempre a hacer la voluntad de Dios, andar por sus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Dios quiere que caminemos por los caminos de vida, por los caminos correctos. El hombre sabio y el hombre simple. Es importante poder comprender que muchas de las veces el hombre actúa con sabiduría, pero también el hombre actúa sin sabiduría, de manera simple, de manera irresponsable. Pero ¿qué pasa cuando el hombre simple toma caminos? ¿Sí? El hombre simple toma cualquier camino, no razona, no medita, no analiza. Mira lo que dice Proverbios 14:15. Proverbios 14:15 dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. ¿Cuántas veces vemos que personas sin razonar, sin reflexionar, sin meditar, sin consultar a Dios, actúan de una manera simple, de una manera tonta, de una manera muy a la ligera, sin verdaderamente pensar si ese camino será un camino de bendición o será un camino de perdición? El simple no analiza, el simple todo lo cree, todo se lo come. El simple no revisa verdaderamente si es bueno o es malo. Al final siempre termina haciendo lo que él quiere. Qué triste es ver que muchas vidas, por actuar con simpleza, por no tener la sabiduría, por no tener la sensibilidad, terminan tomando cualquier camino en su vida. Y muchas veces son caminos de perdición, son caminos equivocados, son caminos de muerte. Pero qué importante es el consejo, qué importante es
el ejemplo del hombre sabio. El hombre sabio sabe elegir el mejor camino. Mira lo que dice Proverbios 14:16. Dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Mira, el hombre sabio, el hombre temeroso de Dios, el hombre que razona, el hombre que analiza, el hombre que piensa si ese camino le conviene y no le conviene, es el hombre sabio. Es el hombre que aun cuando de repente pudo haber tomado ese camino, pero de repente se da cuenta que ese camino es un camino equivocado, dice que en su sabiduría, en la sabiduría que Dios le ha dado, dice que reflexiona, dice, y se aparta de ese camino para tomar el camino correcto. Dios quiere que cuando nosotros nos encontramos en caminos, que por alguna razón hayamos tomado caminos equivocados, que podamos reflexionar como el hijo pródigo que un día salió de casa. La Biblia nos habla de esta hermosa parábola del hijo pródigo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 22, donde nos habla esta historia que el hijo menor de este padre tomó un camino, una decisión, y fue un camino de perdición. Fue un camino que lo llevó al fracaso, a la derrota. Al final se quedó sin nada, sin dinero, sin casa, sin protección. Pero un día él reflexionó. Y es válido que cuando alguien se equivoca, pueda reconocer con humildad y entender que tomó caminos equivocados y que es el tiempo, como el hijo pródigo, de regresar a casa y tomar el camino correcto. Regresar a casa, regresar con el Padre, regresar a buscar a Jesús, porque en Jesús siempre encontraremos la verdad, siempre encontraremos el camino correcto a nuestra vida. Alabado sea el Señor. Glorioso sea el Señor, que no nos ha dejado en esta tierra a la deriva, sino que nos ha dejado un camino. Así como en el principio estableció las normas y las reglas para los primeros hombres al vivir. Aquí está esto, aquí está el otro, aquí está el árbol correcto, aquí está el árbol de la vida, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así Dios quiere que nuestro libre albedrío nosotros podamos tener la sabiduría, la prudencia, la sensatez y la ayuda y la guianza del Señor para poder siempre tomar el mejor camino. Dios nos quiere ayudar. El Espíritu Santo nos quiere ayudar en nuestra vida a poder caminar por las sendas correctas. Amado amigo, hermano, hermana, donde quiera que tú estés, tú que nos escuchas, tú que estás ahí quizás dudando y te encuentras en un dilema y decir, me voy por aquí, me voy por acá o me voy por acá, ¿qué caminos hago? Muchas veces la gente viene a confusión porque realmente no sabe qué camino tomar. Cuando tú te encuentres en esta postura, en esta condición, yo quiero decirte que cuando tú abras la bendita palabra de Dios, ahí encontrarás la respuesta a tus dudas, a tus inseguridades. Ahí en la palabra encontrarás tanta enseñanza que Dios nos dejó como una herencia para que nosotros vivamos quieta y reposadamente, agradando a Dios todos los días de nuestra vida. ¿Quieres encontrar el camino correcto? Quiero decirte que hay una noticia muy importante. El camino correcto es Jesús. Él es el camino correcto. Hay muchos caminos que nos parecieran que son caminos buenos, que nos parecieran que son caminos correctos, ¿verdad? Pero solamente hay un camino que nos lleva a la felicidad, un camino que nos lleva a la vida, un camino a donde no hay curvas, un camino a donde siempre verás la luz y verás la gloria de Dios. San Juan
14:1 dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Son palabras de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no así no fuere, yo os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez. Qué hermosa palabra. Nos anuncia su venida nuevamente Jesús. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Jesús les enseñó a sus seguidores cuál era el mejor camino. Jesús quiere enseñarnos, ¿sí?, cuál es el mejor camino. Muchas de las veces le creemos más a otras cosas. Muchas veces confiamos más en otras cosas. Muchas veces invertimos nuestro tiempo más en otras cosas, cuando debiésemos buscar al Señor. Y dice San Juan 14:6, Jesús hablando de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie irá al Padre, nadie llegará al cielo si no es por mí. Jesús nos deja una invitación que está vigente para todos aquellos que quieran seguirle, como los hombres que cuando Él compartió su palabra, que cuando Él desarrolló, nuestro Señor Jesucristo, su ministerio terrenal, mucha gente le siguió, porque entendió que Jesús era el camino correcto y la respuesta segura para sus vidas. Hoy es tiempo de tomar nuevos caminos. Y quiero terminar con esto. Si tú ya encontraste el camino, si tú ya tuviste un encuentro con Jesús y estás caminando por los caminos de Dios, por los caminos de su palabra, permanece ahí, sigue adelante, sigue trabajando. No te apartes ni de Dios ni de su palabra, ni a izquierda ni a derecha. Mantente firme en tu caminar con el Señor. Si tú eres esa persona que un día caminaste con Jesús, tuviste una experiencia de conocer a Jesús, pero en el camino te equivocaste y tomaste y te apartaste del camino como el hijo pródigo, y tomaste una ruta y camino equivocado, quiero decirte que hoy es el tiempo de volver a casa, de volver al camino correcto, a las sendas correctas, a las sendas antiguas, a las sendas de la obediencia. Si tú eres esa persona, hoy es tiempo de volver. Pero si tú eres esa persona que todavía no has tenido un encuentro para poder encontrar el camino en Cristo Jesús, hoy es el tiempo. Hoy quiero invitarte a que tú, ahí donde te encuentres, hoy puedas tomar la decisión de San Juan 14:6 y seguir a Jesús. Jesús es verdad, camino y vida. En Él no hay fracaso, en Él no hay derrotas, en Él hay obediencia, hay disciplina, hay transformación, hay palabra de vida. Quiero orar por ti. Quiero dar gracias a Dios por tu vida. Señor y Dios, te quiero dar gracias por la vida de esa persona, por la vida de ese hombre, de esa mujer, por la vida de esa familia que hoy, Señor, está confusa, que hoy, Señor, se encuentra en un dilema, y que hoy, Señor, es el día de salvación, que hoy es el día para venir a ti y poder tomar el camino verdadero, el camino correcto. Te pido, Señor, que endereces su camino, como enderezaste un día mi camino, Señor. Señor, que me tomes de tu mano y que nos lleves, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Señor, gracias por esa persona que hoy ha decidido seguir tu camino. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Dios sea contigo hoy y siempre y para siempre. Puedes buscarnos en nuestra página de Facebook, La Gran Comisión Pachuca, y ahí podrás encontrar mucha información de la iglesia con la cual ahí Dios nos ha permitido estar sirviendo. Te envío un fuerte saludo a donde quiera que te encuentres y donde quiera que estés, y que la paz de Dios esté contigo hoy y siempre.